Nunca antes la televisión española había sido testigo de un cruce de miradas, palabras y tensiones tan intensas como las que estallaron cuando el nombre de Adela González comenzó a sonar en cada rincón de los pasillos de Mediaset, envuelto en rumores, acusaciones y un fuego cruzado que parecía imposible de sofocar. Porque lo que comenzó siendo un simple comentario, una diferencia de estilo entre presentadoras, terminó convirtiéndose en un auténtico terremoto televisivo en el que los protagonistas no solo eran las cámaras y los platós, sino también los egos, las estrategias de poder y las denuncias públicas que alcanzaban dimensiones inimaginables. En el centro de la tormenta, dos nombres resonaban con fuerza: Adela González y Ana Rosa Quintana, figuras de peso, con estilos tan distintos como complementarios, pero cuyo choque estaba condenado a generar chispas. Y a esa tensión, como si el espectáculo necesitara aún más ingredientes, se sumaba el eco de unas denuncias que apuntaban a Joaquín Prat y que tenían como telón de fondo nada menos que la figura de Irene Montero, símbolo de polémicas políticas y mediáticas que convirtieron el plató en un campo de batalla ideológico y personal. El relato comenzó casi como una anécdota. Una tarde cualquiera, en la redacción de Telecinco, alguien comentaba que Adela había dejado caer, entre bambalinas, que se sentía subestimada por la maquinaria de Mediaset, un engranaje que parecía girar siempre alrededor de la gran figura de Ana Rosa Quintana. Adela, curtida en formatos complicados, con la experiencia de haber estado en programas de máxima presión como Sálvame, sabía lo que era lidiar con críticas, con cámaras que no perdonan y con audiencias exigentes. Sin embargo, el lugar que ocupaba en ese momento, en las sobremesas y en los debates donde debía ejercer como presentadora, parecía opacarse bajo la sombra colosal de Ana Rosa. No era solo un tema de protagonismo, sino de reconocimiento, de sentirse valorada en un sistema que parecía inclinarse siempre hacia los mismos nombres de siempre. Lo explosivo vino después, cuando Ana Rosa, en una de esas intervenciones en las que no se calla, dejó claro que en televisión cada uno vale lo que demuestran los datos de audiencia. Una frase aparentemente inofensiva, casi rutinaria en la jerga televisiva, pero que muchos interpretaron como un dardo envenenado hacia Adela, que luchaba por mantener el interés de la audiencia frente a un gigante consolidado como lo era el programa de Ana Rosa. La tensión se palpaba en el aire, y en los pasillos ya nadie hablaba de otra cosa. Los periodistas especializados lo calificaban como una guerra fría, donde cada sonrisa en plató escondía un sinfín de recelos, donde cada declaración pública podía interpretarse como un ataque calculado. Adela, lejos de quedarse callada, decidió responder a su manera, con un estilo más irónico, con insinuaciones en directo que dejaban entrever que no estaba dispuesta a ser tratada como una secundaria. En uno de sus programas llegó a pronunciar, con un tono aparentemente inocente, que no siempre la experiencia es sinónimo de modernidad ni de conexión con la gente. Aquellas palabras, aunque nunca mencionaban a Ana Rosa directamente, eran entendidas por todos como un misil dirigido a la reina de las mañanas. El público reaccionaba dividido. Algunos veían en Adela a una presentadora valiente, capaz de plantar cara al establishment televisivo. Otros, en cambio, la criticaban por morder la mano que la alimentaba, arriesgando su propia estabilidad laboral por una lucha que parecía desigual. Mientras tanto, Joaquín Prat quedaba atrapado en medio de esta tensión. Su figura, que siempre se había mantenido como un rostro cercano, cálido y aparentemente ajeno a los conflictos, se convirtió en objeto de debate cuando su nombre se vinculó a denuncias mediáticas relacionadas con declaraciones sobre Irene Montero. La ministra de Igualdad era en ese momento un personaje altamente controvertido, y cualquier comentario que se hiciera sobre ella podía generar una tormenta política y mediática de proporciones gigantescas. Joaquín, en su papel de presentador, había moderado debates en los que se discutían las políticas de Montero, y en alguna ocasión su tono había sido interpretado por ciertos sectores como excesivamente crítico, casi personal.
La polémica estalló cuando colectivos afines a Montero acusaron a Joaquín de haber cruzado la línea de la opinión para entrar en el terreno del desprestigio. Las redes sociales se llenaron de mensajes, unos pidiendo su cese, otros defendiéndolo a capa y espada, argumentando que en televisión la opinión y la crítica son parte de la libertad de expresión. Para Mediaset, la situación era un auténtico polvorín. Por un lado, tenían que proteger a una de sus figuras más estables y queridas. Por otro, lidiaban con la presión política y social que exigía explicaciones. Y en ese contexto cargado de tensión, las dos tramas, la guerra de egos entre Adela y Ana Rosa y las denuncias contra Joaquín Prat, comenzaron a mezclarse, alimentándose una a la otra. Porque el relato de los medios no perdona. En cuanto hay una chispa, el fuego se expande. Adela aparecía en titulares enfrentada a Ana Rosa. Joaquín, en los mismos periódicos, era señalado por los ecos de la polémica con Montero. Juntos conformaban la tormenta perfecta, un espectáculo televisivo donde los protagonistas eran los propios presentadores y no las noticias que debían transmitir. Las productoras, en silencio, analizaban la situación con frialdad. Sabían que la tensión generaba audiencia, que cada comentario, cada indirecta, era oro puro para captar espectadores. Sin embargo, también eran conscientes de que el conflicto podía desgastar a sus figuras más valiosas. Había reuniones secretas, estrategias para medir cada intervención en plató, notas de prensa cuidadosamente redactadas para calmar el ambiente, aunque en realidad lo que sucedía era todo lo contrario. Cada intento de apagar el fuego no hacía más que avivarlo. Adela se mostraba cada vez más firme, segura de que representaba un aire fresco frente a lo que consideraba una fórmula demasiado repetida. Sus seguidores destacaban su valentía, su capacidad de hablar claro, de poner nerviosa a una estructura que parecía inamovible. Ana Rosa, por su parte, jugaba con su experiencia, con la autoridad que da haber resistido años en la primera línea televisiva. Su silencio en algunos momentos era tan calculado como sus palabras. Sabía cuándo hablar y cuándo dejar que el ruido hablara por ella. El clímax llegó en una semana especialmente convulsa. En la misma jornada, Adela lanzaba un comentario que muchos interpretaron como la confirmación de que estaba harta de las viejas reinas de la tele, y Joaquín recibía en directo una llamada de atención por parte de un invitado que lo acusaba de haber faltado al respeto a Irene Montero en anteriores ocasiones. El plató se convirtió en un hervidero de tensión, los espectadores comentaban cada segundo en redes sociales, y los medios digitales abrían portadas con titulares que parecían sacados de un guión de serie dramática. Las explosiones mediáticas se multiplicaron. Columnistas de prensa rosa analizaban los gestos de Adela y Ana Rosa como si fueran signos de guerra. Tertulianos políticos discutían sobre la legitimidad de las críticas de Joaquín. Lo que unía ambos casos era la sensación de que la televisión se había convertido en un espejo deformado de la sociedad, un lugar donde las tensiones políticas, los choques de personalidades y las luchas por el poder encontraban un escenario perfecto para estallar. Adela, en medio del huracán, comenzó a recibir apoyos inesperados. Compañeros de profesión que habían vivido situaciones similares se solidarizaban con ella, recordando lo difícil que era hacerse un nombre en un mundo dominado por figuras que parecían intocables. Al mismo tiempo, Ana Rosa reforzaba su imagen de intocable, de mujer fuerte que no se deja arrastrar por polémicas menores. El contraste entre ambas se volvía cada vez más evidente. Juventud frente a veteranía, atrevimiento frente a estabilidad, la chispa del cambio frente a la seguridad de lo consolidado. En cuanto a Joaquín, el caso de las denuncias por sus comentarios sobre Montero se complicaba. No se trataba ya solo de la opinión pública, sino de posibles acciones legales que podían empañar su imagen. Los expertos en comunicación coincidían en que estaba en juego mucho más que un simple programa. Se trataba del prestigio de una cadena, de la credibilidad de un presentador y del delicado equilibrio entre libertad de expresión y respeto a los cargos públicos.
El relato seguía creciendo, porque cada día aparecía un nuevo matiz, un nuevo testimonio, un nuevo gesto que alimentaba la trama. Y así, los espectadores quedaban enganchados, no sólo por las noticias que se transmitían, sino por lo que sucedía detrás de ellas. Los pasillos de Mediaset se convirtieron en un escenario de susurros, en un tablero de ajedrez donde cada movimiento podía alterar el equilibrio. Los explosivos ataques entre Adela y Ana Rosa, sumados a las denuncias contra Joaquín, componían un cóctel imposible de ignorar. Y es que, en definitiva, lo que se estaba escribiendo no era sólo una historia de televisión, sino un reflejo de la eterna batalla entre poder, reconocimiento y opinión pública. Un relato en el que las palabras eran armas, las sonrisas podían ser puñales y cada plató era un campo de batalla donde lo que se jugaba no era únicamente el entretenimiento, sino también la imagen, la influencia y el futuro de quienes se atrevían a enfrentarse cara a cara en directo. El eco de aquella semana explosiva no se apagó con facilidad, al contrario, funcionó como una especie de catalizador que fue encendiendo nuevas mechas en un escenario ya cargado de pólvora. La relación entre Adela González y Ana Rosa Quintana parecía haber alcanzado un punto de no retorno. Lo que al principio se había camuflado como diferencias profesionales sobre estilos de conducción televisiva ahora se percibía como un enfrentamiento abierto, con bandos bien definidos y espectadores que se alineaban con una u otra figura según su visión del mundo, de la televisión y hasta de la política. Porque si algo había quedado claro era que esta historia había trascendido lo puramente televisivo para convertirse en un fenómeno social, capaz de dividir opiniones como si de un debate parlamentario se tratara. En los pasillos de Mediaset, el ambiente era irrespirable. Nadie quería posicionarse abiertamente, porque hacerlo significaba arriesgar su futuro laboral. Algunos trabajadores de producción confesaban en voz baja que se sentían atrapados. Por un lado admiraban la fuerza y frescura de Adela, por otro temían el poder consolidado de Ana Rosa, quien tenía un peso enorme en las decisiones internas. Los rumores sobre despidos, cambios de presentadores y posibles vetos comenzaron a circular con fuerza, alimentando aún más la narrativa de una guerra encubierta. Adela, consciente de que ya no había marcha atrás, decidió apostar fuerte. En entrevistas fuera del plató, en declaraciones a medios digitales, dejaba frases cargadas de ironía que se viralizaban al instante. La televisión necesita arriesgarse, porque el conformismo termina siendo el verdadero enemigo de la audiencia, soltó en una ocasión, dejando claro que, aunque no nombraba directamente a Ana Rosa, el dardo estaba dirigido. Su estrategia era clara: diferenciarse, erigirse como la voz de un cambio generacional, aunque ello implicara desafiar a una de las figuras más intocables de la televisión española. Ana Rosa, por su parte, mantenía su postura de reina del hielo. No entraba en provocaciones directas, pero cada vez que hablaba en sus programas o concedía alguna entrevista, lanzaba pequeñas perlas que eran analizadas como señales de respuesta. En una ocasión, con su característico gesto de seguridad, afirmó: «La televisión no se gana con declaraciones, se gana con resultados». Aquella frase fue interpretada como un aviso contundente. En un terreno donde las audiencias son la moneda de cambio, la experiencia seguía teniendo más peso que las promesas de renovación. Mientras tanto, Joaquín Prat vivía su propio vía crucis mediático. Las denuncias por sus comentarios relacionados con Irene Montero no solo eran objeto de debate en redes sociales, sino que también empezaban a tener repercusiones en ámbitos legales. Asociaciones y colectivos que defendían la figura de la ministra presentaron quejas formales, generando una presión añadida sobre Mediaset. Joaquín, acostumbrado a ser querido por la audiencia por su cercanía, se encontraba ahora en el ojo del huracán, cuestionado, criticado y analizado como nunca antes en su carrera. Las tertulias políticas aprovecharon el momento. Programas rivales en otras cadenas no tardaron en cebarse con el tema, abriendo debates en los que se discutía si Joaquín había traspasado los límites del respeto institucional o si, por el contrario, estaba siendo víctima de una censura encubierta. Cada palabra que pronunciaba, cada gesto en pantalla,
era diseccionado al detalle. El presentador, que siempre había mostrado un carácter afable, empezaba a evidenciar signos de tensión, incluso de cansancio. La sonrisa que lo caracterizaba parecía forzada, sus silencios eran cada vez más largos y sus intervenciones, medidos equilibrios entre no callar demasiado y no arriesgarse más. La unión de ambas tramas explotó en una portada de revista que dio mucho que hablar. En letras enormes se leía: Adela contra Ana Rosa. Joaquín bajo fuego. La guerra interna que sacude a Mediaset. La imagen de los tres presentadores, colocados en montaje como si se tratara de un cartel de película de acción, fue la representación gráfica de lo que ya todos comentaban. La cadena vivía una tormenta mediática sin precedentes. El público, como siempre, tenía la última palabra. En las redes sociales se multiplicaban los hashtags: #yo con Adela, #te ama Ana Rosa, #fuerza Joaquín. La batalla no se libraba solo en los platós, sino también en Twitter, Instagram y TikTok, donde miles de usuarios comentaban cada segundo de televisión. Memes, vídeos editados y recopilaciones de gestos alimentaban una narrativa que se retroalimentaba sin descanso. Lo que en otro tiempo hubiera quedado reducido a rumores de pasillo ahora se expandía como fuego gracias al impacto de lo digital. Adela empezó a recibir invitaciones de otros medios para contar su versión, lo que intensificaba el enfrentamiento. Cada vez que hablaba, dejaba claro que no iba a callarse ni a retroceder. «No tengo miedo, porque lo que hago lo hago con honestidad», afirmaba con firmeza. Sus palabras, sin embargo, eran analizadas por algunos como un intento de victimización, mientras que otros las veían como el grito de una profesional harta de jugar en desventaja. Ana Rosa, al contrario, respondía con el silencio calculado que sólo alguien con décadas de experiencia podía permitirse, confiando en que el tiempo le daría la razón. El conflicto con Joaquín Prat, por otra parte, se tornaba cada vez más político. Sectores conservadores lo defendían, acusando a Montero y a sus seguidores de intentar coartar la libertad de expresión. Sectores progresistas, en cambio, veían en él un ejemplo de cómo ciertos presentadores se habían acostumbrado a ridiculizar a figuras políticas femeninas sin asumir las consecuencias. En los platós rivales se repetía una y otra vez la pregunta: ¿era Joaquín un simple presentador que había opinado con dureza o había traspasado una línea ética inaceptable? El público se mantenía dividido, pero la audiencia se disparaba. La paradoja de estos conflictos es que, mientras más tensos eran los choques, más gente encendía la televisión para no perderse ningún detalle. Los programas competidores se desesperaban, conscientes de que Mediaset había conseguido convertir sus tensiones internas en un espectáculo nacional. Lo más llamativo era que, pese a las tensiones, ninguno de los tres protagonistas parecía dispuesto a dar un paso atrás. Adela se consolidaba como la voz de un cambio necesario, una figura que luchaba contra el poder establecido. Ana Rosa reforzaba su imagen de reina indiscutible, segura de que la experiencia y la audiencia acabarían respaldándola. Joaquín, aunque golpeado por las críticas, se mantenía en su silla, aferrado a la idea de que su papel no era ceder ante presiones externas. Las semanas siguientes fueron un carrusel de emociones. Se hablaba de reuniones secretas entre los directivos de Mediaset, de estrategias para calmar los ánimos y hasta de un posible rediseño de los programas para evitar que las tensiones siguieran escalando. Pero la realidad era que el conflicto se había convertido en parte del atractivo, y nadie parecía dispuesto a apagarlo del todo. El país entero seguía pendiente. Los espectadores se reunían frente al televisor no solo para informarse, sino para ver hasta dónde llegaban las indirectas, los silencios y las sonrisas envenenadas. Era un espectáculo tan imprevisible como adictivo, un drama televisivo que demostraba que, más allá de los contenidos, la verdadera atracción estaba en los propios presentadores y en sus batallas personales.
El eco de esta guerra mediática dejó claro que la televisión no es solo un espacio de entretenimiento, sino un espejo donde se reflejan los egos, las ambiciones y las tensiones de toda una sociedad. Y en esa guerra, cada palabra era dinamita, cada gesto un ataque velado y cada silencio, una bomba de relojería a punto de estallar.